Bueno, pues muchas gracias por venir y sobre todo muchísimas gracias a Juan por invitarme a conversar a propósito de su nueva novela. Para mí es un honor y pocas veces tengo la ocasión de decir esto, porque a pesar de que tengo que presentar muchos libros, pocas veces puedo decir que estoy presentando un libro de uno de mis autores favoritos, como es el caso de Juan Cárdenas, que realmente me parece uno de los escritores más potentes que hay ahora mismo y que desde luego a mí más me gustan, me interesan y de los que más aprendo, ¿no? También al mismo tiempo, y por ello es una responsabilidad que me cuesta más, digamos, afrontar, porque digamos que me gusta tanto lo que hace Juan que cuando algo me gusta tanto mi reacción es más bien la mudez, porque es muy fácil hablar de un libro cuando el libro no está del todo bien o cuando el libro directamente está mal, pero sin embargo cuando las novelas son tan buenas es difícil señalar porque ese artefacto funciona tan bien, ¿no? Yo creo que eso ocurre por lo menos en los tres libros de Juan, Zumbido, Los estratos y Ornamento. Me ha provocado esa sensación. Y luego además hay una dificultad añadida, y yo creo que esto entra dentro de la poética, aunque a lo mejor a ti no te gusta nada esa palabra, poética, ¿no? De Juan, o luego me la discutes. No sé qué te hace pensar que no me gusta, pero bueno. No lo sé. Igual supongo demasiadas cosas, que es que son libros que se resisten mucho a la conceptualización. O por lo menos a la conceptualización que yo manejo. No sé, todo lo cual, digamos que es como una dificultad añadida. Entonces, en cualquier caso, vamos a plantear esto como una conversación donde sobre todo el papel protagonista lo va a tener Juan, puesto que el libro lo ha escrito él. Yo simplemente quiero, digamos así como consideración general del libro, es un libro que cierra el proyecto, creo que lo cierra, ¿no? El proyecto, o no lo cierra. No lo sé. El otro día lo estaba pensando, pero todavía no lo sé. Pues entonces no sé por qué he pensado yo que lo cierra, pero yo estaba pensando que lo cerraba. Digamos, lo que se abre con Zumbido sigue los estratos y no sabemos si termina en Ornamento o no. Y que son una serie digamos, de narraciones. Aquí viene la dificultad de conceptualizar. A mí me resultan como una especie como de viajes todo el tiempo, ¿no? O sea, de viajes por un paisaje, digo paisaje, pero en fin, o por escenas, o por llamadlo como queráis, que parece que se borren, ¿no? Es decir, yo creo que en algún momento tú has hablado como de zonas fantasmales, ¿no? O sea, que esta contiene menos paisaje urbano que las dos anteriores, contiene muchas más digresiones. Y, en fin, no sé si contar un poco de qué va. Es la historia de un científico bastante sui generis en realidad, porque la novela apenas habla, digamos, apenas trata de lo que yo supongo que estaría pensando siempre en la cabeza de un científico. Digamos que el científico ha diseñado una droga, entonces se la da a probar esta droga a 4 mujeres que hacen como una especie de conejillo de indias para ver cómo funciona. La droga funciona espectacularmente bien. Este señor está casado con una artista y digamos que pertenecen a la clase media alta o clase alta, no sé muy bien. Y digamos que toda esta trama, este entramado, da lugar a muchas reflexiones a propósito de lo que es el arte, también lo que son las clases sociales. Tú hablas de estratos, que no sé, sí. Digamos estratos, no sé si referido a que digamos los propios personajes o las propias personas estamos todos formados de estratos, ¿no? Y bueno, leyéndolo estaba pensando que los meses anteriores a haber leído Ornamento me leí 2 novelas de 2 autores españoles que también el tema, no es que el tema sea la droga, porque el tema no es la droga, sin embargo sí que digamos que el motivo sobre el que se sostiene la narración sí que es la droga, ¿no? Que es Mamut de Esther García Llobet y Zazá, Emperador de Ibiza de Ray Loriga. Y leyendo tu novela, que también digamos está ese elemento de la droga como para aglutinar la narración,
me llamaba la atención porque digamos que aquí la droga en sí misma no es nada, es decir, es un elemento que puede despertar que un personaje empiece a hablar de manera absolutamente libre, ¿no? Es decir, sí, tú hablas de, o sea, hay una de las chicas en el experimento, porque o sea, son 4 chicas, como he dicho antes, 3 se quedan dormidas cuando prueban la droga, ¿no? Si mal no recuerdo, y una empieza a hablar, ¿no? Empieza a hablar y genera, bueno, a veces es una escena, ¿no? Hay una escena que casi que abre la narración que a mí me parece brutal, que no la voy a contar porque no os lo voy a... y a veces es un discurso absolutamente desordenado, ¿no? Es como una especie de, bueno, que sale lo que está, no sé si oculto o lo que no se sabe muy bien qué sale ahí, ¿no? Luego, por otra parte, también la droga sirve como un elemento de... o sea, por un lado, digamos que hace a la gente hablar, por otra parte, es una droga solo para mujeres, que eso también me gustaría preguntarte, ¿por qué solo para mujeres? Por otra parte, tampoco quiero desvelar mucho la trama, pero cuando el número 4 entra dentro de la pareja, la droga se convierte en un elemento prácticamente banal, ¿no? Por otro lado, la droga, ¿no? El narcotráfico es algo que vertebra la sociedad colombiana, ¿no? O sea, que también es, digamos que yo creo que lo estás utilizando aquí, ¿no? Igual la trama vertebra esto y la droga vertebra... En fin, que me hables un poco de todo esto. Hola a todos, gracias por venir. Me encanta verlos a todos, hay una cantidad de amigos aquí. Me parece buenísimo que nos podamos encontrar otra vez. Y bueno, dicho esto, rápidamente paso como a responderle a Elvira, o a tratar de responderle a Elvira, porque yo tampoco tengo muy claro, es decir, todo el libro o la manera en la que se fue apretando todas las hebras que componen como ese tejido, no obedecen a un diagnóstico muy preciso que yo tenga acerca de pues a nivel sociológico, de cuáles son las implicaciones. O sea, yo creo que eso al final no es como lo más interesante, ¿no? Al menos pues para mí, yo pues puedo tener unas opiniones y unas ideas pues más o menos formadas sobre cómo todo este tema del narcotráfico vertebra mi país natal, el lugar, digamos, que determina cómo yo genero ficciones, ¿no? Pero yo no creo que, digamos, en principio llegué a lo de la droga justamente por una vía muy rara, muy desviada, que fue pensando en temas de arte, ¿no? Pensando precisamente al hilo o al calor de lo que está ocurriendo en Colombia en los últimos años, como con una especie de auge o de boom que hay con el arte contemporáneo, ¿no? Casi que ayer lo hablaba con un amigo, él me decía, los peruanos son la gastronomía y ustedes son el arte contemporáneo, ¿no? Como que se ha vuelto casi una marca del país, un output ahí y me empecé a acordar, digamos, y a leer sobre cosas que ocurrían en los años 80 en Colombia muy interesantes. Hubo como una especie de boom previo a todo este boom de ahora, que fue y a raíz de que los narcos empezaron a comprar grandes cantidades de obras de arte, ¿no? O sea, pero impresionantes. Y hace poco, en el periódico en Colombia, en El Espectador, en una de las páginas finales venía un aviso clasificado, y el aviso clasificado era una especie de lista, era prácticamente un ready-made, ¿no? Era una lista entera, minuciosa, de obras de arte incautadas a narcos en los años 80 y 90, y era solamente la lista con los precios estimados, y se estaban sacando a subasta, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho como en qué relación está teniendo toda una sociedad como con esos objetos particulares que son las obras de arte, y al mismo tiempo cómo eso discurre en paralelo con las drogas. Y obviamente llegamos a la situación esta actual, rara, en la que se ha sofisticado muchísimo tanto una cosa como la otra, ¿no? Si ahora las drogas en Colombia pues ya no tienen y la producción de drogas en general ya no tiene nada que ver con esos estereotipos chistosos pues de antes, ¿no? De los
las caletas de narcos y de las yates y las piscinas y el Miami Vice, ¿no? Esa cosa como Corrupción en Miami, ¿no? Se llamaba la serie aquí. Sí. Y bueno, y esas series de Pablo Escobar y toda esa especie de folclore narco, en realidad pues cuando uno empieza a tener conversaciones con gente que más o menos está controlando el tema ahora, te cuentan unas historias alucinantes, ¿no? O sea, realmente el grado de sofisticación que hay ahora en la producción, en todo, o sea, en la distribución, etcétera. Entonces son una gente que no tienes ni idea quiénes son esos tipos. Y entonces se me empezó a ocurrir esta idea, ¿no? Esta cosa como estos dos personajes, claramente como surgió casi naturalmente a partir de esta línea. Y eso se vino a juntar con una idea que yo había tenido hacía muchos años mientras estaba escribiendo la primera novela, ¿no? Que eso de alguna manera como que tienes razón en que cierra como todo el proyecto. En realidad no sé si esto va a tener una continuación, quizás la tenga, estoy trabajando en eso todavía, pero se vino a juntar con esta idea vieja que tenía de unas mujeres que iban a probar una droga como conejillos de India, ¿no? Y yo ya había estado haciendo intentos infructuosos durante años de escribir esa novela de las mujeres que iban a probar la droga, y no podía. Yo sabía que esas mujeres, al ir a probar esa droga, entraban como en esa fase psicótica en la que las lenguas, digamos, para usar la terminología como religiosa de cuando el diablo se le mete en la Biblia a alguien y lo hace hablar en lenguas, un poco era lo que yo quería que les ocurriera a estas mujeres desde un principio, desde cuando empecé a pensar en el proyecto viejo. Y entonces, bueno, como que todo esto se vino a juntar. Me ha parecido curioso que dijeras que esta novela tiene poco espacio urbano o tiene menos espacio o paisaje urbano, porque para mí la novela solamente empezó a cobrar cuerpo cuando un día yo vivo en un barrio que se llama La Macarena en Bogotá, y tiene un ventanal, mi casa tiene un ventanal muy grande y se ven unos edificios de los años 50 que hay en una antigua zona financiera que hay allí en el centro de Bogotá, desde los años 50 y 60, con unos edificios brutalistas, muy grandes, muy tochos, muy raros, feos, pero bueno, ese feísmo raro, ¿no? Que tienen algunas ciudades latinoamericanas. Y entonces fue a raíz de estar mirando mucho por la ventana y estar haciéndome preguntas sobre el raro urbanismo de nuestras ciudades, que esta historia empezó realmente a cuajar, a tener cuerpo, ¿no? A saber en qué lugares estaba ocurriendo. Para mí siempre es como fundamental saber en qué lugares, en qué espacios está ocurriendo una historia. O sea, para mí la arquitectura y el urbanismo son como claves, como que realmente están determinando el desarrollo de los eventos dentro de la narración siempre, ¿no? Entonces, en el momento en que yo entiendo qué espacio es el que está como conteniendo todo eso, empieza casi que solo a salir todo eso que aparece allí, ¿no? No sé si te respondió. Sí, ¿y por qué es tan determinante el espacio? Fíjate, yo nunca lo había teorizado mucho, y el año pasado me leí un libro que publicó Rata Nature. Los amigos de Rata Nature publicaron un libro muy bonito de intercambio de cartas entre Brigitte Reimann y Henselmann, el arquitecto alemán que hizo pues todos estos edificios emblemáticos de la RDA. Y el libro me pareció increíble porque fue como una de las primeras veces en que me hice consciente de una cantidad de ideas que había estado yo pensando, y que estos tipos en los años 60 están cruzándose esas mismas ideas y esas preocupaciones, con el agravante que lo están haciendo desde el otro lado, digamos, del muro, ¿no? de la, ¿cómo le dicen acá? Del telón de acero. Es que allá es la cortina de hierro. Entonces, o sea, tengo que traducir otra vez, retraducirme. Entonces, ese libro, esa lectura de ese libro, también, digamos que fue casi contemporánea de toda esta reflexión que yo tenía mirando por la ventana y viendo esos edificios chatarrudos del Centro Internacional de Bogotá. Y entonces, en ese intercambio de cartas hay una reflexión muy bonita de Brigitte Reimann. Digamos que todo el intercambio de cartas arranca porque Henselmann le escribe a Brigitte Reimann felicitándola por una novela,
en la que habla precisamente de los espacios urbanos, de cómo lo narrativo y cómo las narraciones que fabricamos, no solamente las ficciones propiamente dichas, sino las ficciones en las que vivimos cotidianamente, están de alguna manera determinadas por esos espacios, ¿no? Y empieza un intercambio epistolar muy, muy interesante, muy rico, en el que se tocan todas estas cuestiones. Entonces fue la primera vez que empecé a hacerme más consciente. A partir de allí pues he estado leyendo pues más cosas al respecto, y eso se vino también a juntar con otras lecturas, ¿no? Lecturas más viejas, como estoy pensando por ejemplo en algunos textos de Robert Smithson, el artista gringo, el que hizo el Spiral Jet y toda esta cosa. Él tiene unos textos muy bonitos que casi que parecen textos de Sergio Chafek, textos de los años 60, donde él va como paseando por Passaic, New Jersey, que es un pueblaco a las afueras de New Jersey, como con una industria medio decadente, y él empieza a hacer ese juego como de lectura del espacio y de jugar a encontrar esculturas en ese espacio medio chatarrudo. Y ese texto también me ha servido mucho, es un texto que vengo también pensando un montón desde hace rato. Entonces como que es una serie de lecturas y de intuiciones que ya venía trabajando yo sobre esto, ¿no? Sobre la relación entre lo narrativo y el espacio urbano. Bueno, hacer esculturas con esos espacios es lo que finalmente acaba haciendo número 4, ¿no? Con el... Sí, sí. Bueno, yo creo que, o por lo menos yo lo he leído así, que hay un tema que recorre también la novela, que es la utilización del arte y del discurso que se hace a propósito del arte como una manera de generar jerarquías, ¿no? Incluso un discurso, si uno lo lee, puede estar de acuerdo, ¿no? Es decir, que no se sabe muy bien dónde la sensación que yo tenía con tu novela, es que no se sabe muy bien en qué momento uno empieza a construir jerarquías a partir de su propio discurso, ¿no? Es decir, porque uno, en fin, piensa intentando, yo qué sé, que el pensamiento sea válido para algo, y sin embargo enseguida ya estamos no solo digamos haciendo valer la validez, valga la redundancia, sino además machacando al que no utiliza eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso está continuo, ¿no? Y hay una absoluta, en fin, digamos que hay como una especie como de que el personaje va caminando siempre con una especie como de cuerda floja, donde por momentos está en el lado de generar jerarquías y por momentos no, por momentos sí, por momentos no, por momentos sí, por momentos no. Sí. ¿No? Que también esto estaba en los estratos, yo creo, ¿no? Sí, estaba allí. Yo creo que es una cosa que quizás se insinúa o tiene un papel mucho menos preponderante en los estratos, pero que es importante en los estratos, pero de otro modo. Aquí el libro casi que gira alrededor de eso. Y mira, hace un tiempo tenía una conversación con un amigo en la que él me preguntaba algo muy parecido, ¿no? Como a veces creo compartir la opinión que se supone que no debo compartir, ¿no? El elitismo hay una, pues la mujer del narrador es como una especie de artista de élite, digamos, con un discurso como muy adorniano o en cierto sentido adorniano, pero como esta cosa de alta cultura, vamos, como y entonces yo lo que es, digamos, a la hora de construir esta serie de discursos que atraviesan los libros, me parece que uno de los grandes errores o tonterías que se cometen en muchas novelas actuales cuando se habla de arte es que la línea divisoria entre el buen arte y el mal arte está muy clara. Entonces casi que el espectador puede decir, un poco como en las novelas esas de Houellebecq, ¿no? Como de farsantes, artistas contemporáneos farsantes. Entonces yo lo que siempre he intentado es como construir un discurso lo suficientemente sinuoso como para que por momentos uno también lo comparta. Es decir, entonces hay como, eso genera también como una ambigüedad pues política, o sea, y estética. Entonces uno dice, ¿dónde estoy yo, no? ¿En qué lugar? Primero, ¿en qué lugar de la jerarquía me encuentro yo mismo? Y segundo, pues eso evita que la novela se convierta como en una novela de tesis tonta de
esto es el arte contemporáneo. No, sí, en realidad, y creo que pasa algo similar con el tema, digamos, de lo femenino, que era algo que me interesaba tratar todo el rato en el libro y que está muy ligado a esta idea del arte, ¿no? Que son como dos temas que son paralelos, pero son, ese paralelismo creo que era lo que me interesaba, y es que algunos amigos y algunas amigas me han dicho que el libro es un libro misógino, y yo quería escribir un libro sobre la misoginia, precisamente, ¿no? Un libro, entonces, en un momento al principio me deprimí mucho, dije, coño, la cagué, dije, escribí un libro misógino queriendo escribir un libro sobre la misoginia, y luego me consolé a mí mismo pensando que si supiéramos realmente cómo hablar de las cuestiones, digamos, que atañen a los problemas de género, no tendríamos problemas de género. Es decir, el problema es que no sabemos cómo hablar de esas cosas, y precisamente cualquier intento de aproximación tanto al tema de una posición estética, política, artística, como al tema del género, necesariamente pues conduce al fracaso. Entonces, pues ese es el fracaso que tienes ahí delante. Bueno, en realidad yo no lo considero un fracaso, pero... y sobre la misoginia, no lo he leído yo como un libro misógino. O sea, digamos que la misoginia que pueda tener el narrador, que la tiene en muchos momentos, sin embargo es más una cuestión también de clase, de elitismo, porque no la tiene, digamos que él, con respecto a su mujer, se siente en posición muchas veces de inferioridad. Sí, ¿no? sí, claro. O sea que, y yo quería también escribir un libro sobre la misoginia de las mujeres. O sea, no un libro solamente sobre la que ejerce el narrador, sino la que están ejerciendo las propias mujeres contra las propias mujeres o contra ellas mismas. Es decir, todo ese círculo. Pues por eso te decía que quizás es un fracaso, porque pues, claro, yo soy un hombre, entonces un tipo está escribiendo, bueno, en fin, nos metemos ahí en un bucle, como bucle Judith Butleriano, que mejor no entramos ahí. Bien, me gustaría leer una cosita para preguntarte. A ver, ¿dónde la está? Hablas en un momento de quizás haya que renunciar a toda voluntad de interpretación. Eso lo dice la mujer, ¿no? Sí. Sí. Sí, en realidad no sé si leerlo entero o no. O sea, aquí es donde digo, donde están todas estas cuestiones absolutamente ambiguas que pueden ser válidas o pueden no serlo en absoluto, ¿no? Entonces, quisiera que me comentara exactamente eso, o de quizás haya que renunciar a toda voluntad de interpretación. Pero léelo si quieres, porque vale. Así... También es muy posible que, como ocurre con la anamorfosis, una vez traducidas a su aspecto normal, las palabras dijeran mucho menos de lo que sugieren en su estado deforme. Lo relevante de la anamorfosis es la distorsión misma, no la forma que oculta. Como le gusta repetir a mi mujer, quizás haya que renunciar a toda voluntad de interpretación. ¿Ves? Esto es una reflexión que tiene el narrador pensando en cosas que dice su mujer todo el rato, ¿no? El narrador se está repitiendo a sí mismo constantemente como frases de su mujer, que su mujer como es la artista y es la que teoriza en la familia sobre estas cuestiones, él las repite casi como entrecomilladas, ¿no? Todo el rato como con un leve gesto, a veces irónico, a veces un poco resentido, ¿no? Hay un momento en que el narrador se lamenta amargamente y dice, en un mundo quizás donde las drogas fueran legales yo tendría el mismo estatus que mi mujer, ¿no? Sí. Dice como, yo sería como un creador de estados de ánimo artificiales, igual que un artista. Entonces, me interesa como ese discurso, toda esa cháchara discursiva sobre arte, porque en el fondo pues es eso, ¿no? La cháchara, pero la cháchara no, o sea, desdeñada desde fuera, sino como vamos a tomarnos en serio la cháchara, pero vamos a instalarla como dentro del curso narrativo que eso quede allí como
como lanzado en medio de la propia narración, del propio desarrollo de la narración, y a ver qué le pasa a esa cháchara, ¿no? Pero por eso te digo que digamos, la forma que estoy buscando es una forma sinuosa, de entrar y salir todo el rato de esa cháchara discursiva, y pues el efecto que provoca es ese, ¿no? O sea, yo tampoco sé si estoy de acuerdo con ella o con él o con la ironía a veces resentida de él, no sé, yo tampoco con quién estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, ya que comentas lo de la ironía, todos los temas que quería sacar a relucir, que digamos que es un tema que ha producido en los últimos años, yo creo, un pequeño debate. Digo pequeño porque todo lo literario siempre es pequeño. Y porque ha sido entre nosotros. Ha sido entre nosotros. Sí. Y bueno, esto de la ironía referente al típico narrador postmoderno, que ha estado de moda en unos años, el narrador que digamos que establece una distancia precisamente jerárquica con las cosas y que siempre es un narrador que mira por encima digamos del hombro o lo que cuenta, o incluso, no sé, al propio lector. Muchas veces uno tiene la sensación, y digamos que es una manera casi de ganar siempre puntos para el autor, ¿no? Que parece que el autor siempre está por encima. Entonces también me llama mucho la atención, o sea, yo creo que es un libro en contra de como de las dicotomías, ¿no? Porque frente a ese narrador, lo que otra gente defendía es un narrador nada irónico, ¿no? O sea, como si la ironía en sí misma fuera un mal, que tampoco me parece que sea esa la cuestión, ¿no? Entonces esto en realidad es un narrador irónico, pero no es un narrador irónico que establezca ese tipo de jerarquías, es una especie como de no sé si es post-ironía, no sé, produce un efecto extraño, ¿no? Porque la ironía está y sin embargo no es o sea, hay una continua autocrítica, ¿no? O sea, hay una absoluta conciencia del lugar desde donde se está emitiendo, ¿no? Entonces, y también, digamos que ya hablando ya de estas dicotomías, también mencionas, ¿no?, algunas, por ejemplo, cuando dices canciones viejas, ¿no? Lo tengo aquí apuntado. Canciones viejas, ¿no? El viejo conflicto entre la conciencia y la razón, o el conflicto bipartidista entre fe y razón, ¿no? O sea, parece, digamos que está escrito en contra de esas separaciones, ¿no? Esas polaridades que en el fondo se contienen, ¿no? Entonces, como que intentas reunirlas. Sí, digamos, necesariamente yo creo que cuando uno va dejando avanzar digamos, es lo que me ocurrió cuando yo dejaba avanzar esta voz, a este narrador, el narrador todo el rato estaba como asumiendo una tesis inmediatamente casi que la contraria, ¿no? Entonces está en ese movimiento pues de constante negación y de autonegatividad todo el rato, ¿no? Y casi que así avanza, eso es lo que hace que avance el relato, ¿no? Esa especie de juego de, bueno, y pienso esto, pero quizás no es esto, y entonces así, ¿no? Todo el rato. Quizás de ahí viene eso que estás marcando, ¿no? Esa posición como que no hay una toma de partido por esa ironía absoluta o esa ironía jerárquica, en la que por supuesto yo no creo, me da risa esa ironía jerárquica, no creo que sea posible, y los mejores libros me parece que no caen en eso. O sea, es insoportable un libro de los libros que están escritos por listillos, es muy feo, ¿no? Es una posición fea y tonta, o sea, como que no me parece nada interesante. Y de alguna manera se trata también como de admitir la propia ignorancia, admitir la propia duda, del propio ejercicio de ir creando esta historia, ¿no? Yo muchas veces también voy dando esos mismos tumbos, voy igual de ciego o igual de ignorante, entonces es como que lo admito ese punto de bueno, no sé qué está pasando, yo no sé muy bien qué es lo que está pasando aquí, pero sigo para adelante como en ese mismo juego, ¿no? O sea, es un juego formal el que me permite ir avanzando, pero la toma de posición no está, digamos, preconcebida, la toma de posición es algo que va ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Vale. Bueno,
otro asunto que yo también creo que es muy importante, o por lo menos yo lo he visto como muy importante, a lo mejor tú me dices que no lo es, yo creo que aquí hay una especie como de homenaje a las hortensias, ¿no? De las vitrinas, ¿no? La señora esta, la madre número 4. Me emociona mucho que me digas eso. Vale, menos mal. ¿Por qué? Sí, perdón. No, o sea, tú sabes que yo soy como súper amante de los libros de Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, para quien no lo haya oído mencionar. Y es una lectura como de juventud para mí, formativa, clave. Y entonces yo creo que a veces bromeo y digo que creo que entré como a 4 cuentos de Felisberto y ya no volví a salir de allí, ¿no? Como que realmente me la paso todo el rato allá dentro de esos cuentos. Y uno de esos cuentos o una de esas novelas cortas es Las Hortensias, ¿no? Y curiosamente me di cuenta del tema de las hortensias. Yo creo que te pasa cuando has asimilado una influencia, digamos, de un modo tan orgánico como que ya ni te das cuenta. Me di cuenta del tema de las hortensias ya cuando estaba terminando el libro y entonces dije, pues sí es un plagio de las hortensias, pero terrible. O sea, no, claro, mujeres en las vitrinas, muñecas, toda esta cosa de las mujeres como artificios. Sí, pero incluso hay otros personajes que a mí también me han parecido hortensias, ¿no? Los gemelos estos, que también Mira, tienen otro. algo de... Pues, sí, es que no, es que es un plagio. Pero hay unos monos que no están en las hortensias. Vale. Lo digo para defenderme desesperadamente. Sí, pero... Sí. Sí, está Felisberto en el cuarto de máquinas. ¿Y quieres añadir algo más al respecto? No, sí, estoy quedando fatal. Otro aspecto, en realidad no es que lo trabajes mucho y sin embargo lo mencionas en un momento y a mí es una reflexión que me ha gustado mucho y me vas a permitir leerla. Es una reflexión como sobre el trabajo, una especie como de fingimiento, como de ficción asumida. Y el personaje dice, yo por ejemplo no sé quién manda aquí en esta empresa. A veces siento que soy mi propio jefe. A veces siento que los gerentes quieren que yo crea que soy mi propio jefe con mis propias reglas y horario. A veces me da la impresión de que ellos tampoco saben nada y que el trabajo consiste justamente en fingir que todos hacemos lo que nos corresponde. Sí, yo sé que te interesa mucho el tema del trabajo, que a mí también es un tema que me interesa muchísimo, pero en el libro también hay, intenta hacer, es el único momento quizás en que se explicita eso, en todo el libro, pero sí que me interesa tocar ese tema, porque son como todas esas nuevas formas ambiguas, raras, que uno no sabe si son sistemas de precarización o bien grandes avances de la flexibilización laboral y todo este discurso tecnocrático neoliberal, etcétera, ¿no? Y entonces también o sea, me interesaba explorar también ese tipo de experiencia que genera ese trabajo nuevo de ahora, en el que pues vos te pones tus propios horarios, vos te pones casi que tu sueldo, pero de alguna manera genera como una no experiencia, ¿no? Una no experiencia laboral. Ya no recuerdo quién decía eso, ¿no? Pero es que es como el drama laboral actual es que no nos dejan ni siquiera ser esclavos, ¿no? O sea, que ni siquiera podemos ser esclavos, nos ponen en ese punto ambiguo de eres libre, ¿no? En realidad eres libre de ser un colaboracionista, ¿no? Con todo el entramado. Y eso yo quería que quedara como al menos flotando ahí en todo el libro, esa rara forma como de ocio, trabajo que tiene el tipo en el laboratorio, ¿no? Y que es como medio onírico, que es como raro y que creo que es una cosa que por otro lado aparece muy bien contado en tu novela, ¿no? En La Trabajadora, que por cierto aprovecho para soltar la cuña, el que no ha leído La Trabajadora se está perdiendo de un gran libro, y lo digo en serio. Es un libro donde finalmente estás contando esa especie de experiencia alucinatoria que es ese no trabajo, ¿no? Esa especie de trabajo
precario, raro, en el que muchas veces todos hemos estado metidos o en algunos casos como el mío seguimos metidos, que intentas recordar tus jornadas laborales y son muy raras, ¿no? O sea, se recuerdan casi como un sueño revuelto con mucho café, a veces con drogas, con pesadillas, duermes mal, ¿no? Es ese tipo de experiencia que solamente podríamos estar viviendo en estas condiciones actuales del capitalismo, ¿no? Y que me gustaba que eso quedara allí contado, ¿no? Sí, no estoy contando el tiempo y sé que tenemos 45 minutos y no sé cuánto llevamos. No sé nadie. O sea, que nos quedan 2 minutos. No, hombre, no. Tú sigue. Yo sigo. Bueno, a lo mejor me dejo algunas cosillas en el tintero porque si nos quedan 2 minutos. Pero sí que me gustaría es que, por lo menos para cerrar esta charla, porque sí que he visto... bueno, yo confieso que tu primer libro solo me leí la mitad. Me parece muy bien. Y luego los siguientes libros me los he leído con auténtica devoción. Y sí que advierto un cambio para mí bastante significativo entre ese primer libro y el resto. Y si mal no recuerdo, creo que era un libro muy bolañano, no lo sé, sí, como se diga. No sé. Es el peor insulto que me ha asustado en toda la noche, pero bueno. Lo siento en el alma. No sé si es porque lo recuerdo yo o porque... Leíste la mitad. O sea, sí, no, pero yo tengo muy mala memoria y lo que se me quedó fue esa impresión que luego no la he vuelto a tener. Estamos de acuerdo en que ese libro es muy malo, pero yo no he dicho que sea muy malo. No, bueno, yo he dicho que me leí la mitad. Yo sí. Pero yo considero que pues no quiero ni hablar de ese libro porque yo creo que mi trabajo realmente arranca con en realidad no quiero que hables del libro, sino que me cuentes un poco digamos cómo ha sido, hacia dónde te has ido decantando, ¿no? Porque yo veo un cambio, ya digo, muy significativo, ¿no? O sea, que no sé si sería, si me leyera ahora mismo, o sea, habiéndome leído esto y me dan ese libro, el primer libro tuyo, y me lo leo sin saber que es Juan Cárdenas, a lo mejor yo no diría que es un libro de Juan Cárdenas, siquiera, ¿no? O sea, que no, me parece incluso irreconocible. Sí. Entonces me gustaría que contaras un poco cuál ha sido tu evolución y sácalo del primer libro, no sé, porque lo tengamos, digamos, una panorámica un poco más amplia. Pues, mira, te habrá pasado seguramente que cuando uno está arrancando empieza a probar como 10.000 cosas, ¿no? Entonces, ese primer libro es eso, como vamos a probar cosas, ¿no? Y le tengo el cariño que se le tiene como a ese primer juguete donde estabas ahí haciendo experimentos, pruebas, todos fallidos, por supuesto, salieron para el culo, pero bueno. Pero en realidad lo que me di cuenta en un momento es de que ese libro precisamente falla porque yo no soy un escritor de relatos, yo no sé escribir relatos, no, además no me gusta el género. Me di cuenta de que tengo un problema con el género del cuento, precisamente porque el cuento, creo yo, salvo excepciones contemporáneamente, quiero decir ahorita, el cuento ha caído, me parece, como en la trampa de su propia relación con lo literario. Es decir, es muy raro que los cuentos no sean literarios, en el peor sentido de la palabra literario. Es decir, uno lee un cuento y ve que hay una voluntad allí, unos guiños, toda una maquinaria, toda una cosa que está ahí como puesta para y que proviene de la propia literatura y que ya está completamente formalizada. Y entonces, sin embargo, la novela corta, que era, digamos, todos esos cuentos son fallidos porque querían ser novelas cortas y no llegaron a eso. La novela corta, que es el género donde yo me siento cómodo y donde yo creo que puedo trabajar haciendo lo que me gusta, tiene una extraña relación precisamente entre lo literario y lo no literario. Es decir, para mí la literatura es una máquina que es capaz de agarrar cosas que no son de la literatura y las empieza a meter de contrabando en ese discurso, en ese lenguaje que va creando allí. Entonces, la novela corta, que fue, digamos, lo que yo finalmente me di cuenta que quería hacer,
y arranqué pues con Zumbido. Me permitió empezar a hacer eso, a hacer esas pruebas de que material difícilmente asimilable en otros géneros pudiera entrar allí, ¿no? Y pues básicamente a eso se debería ese cambio, digamos, ese cambio de manera de trabajar, ¿no? Muy bien, no sé si quieres hablar de algo que estás haciendo ahora, que es lo típico que se suele preguntar al final de las charlas. No estoy haciendo nada, estoy explotado en este momento por unos artistas colombianos que están aquí. Gracias por venir, chicos. No, No, vale. No. Bueno, pues muchísimas gracias.